Capítulo 16. El espadachín errante. Después del final de la selección final, Rengoku y yo tuvimos que separarnos. Él tenía un hogar al que regresar y un padre que esperaba su regreso. Parecía entusiasmado por darle la noticia a su padre. Se fue el mismo día en que terminó la prueba y yo me quedé solo otra vez. Uno realmente siente el valor de la presencia de alguien en su ausencia. Rengoku era ruidoso, así que todo quedó demasiado silencioso cuando se fue. Lo cual era extraño viniendo de un sordo. Contemplé qué hacer durante los siguientes 10 días. Podía regresar a mi propia casa, pero eso parecía una mala idea cuando mi hogar estaba a unos 14 días de distancia. No tenía familiares ni amigos a quienes pudiera visitar. ¡Demonios! Ni siquiera tenía un sensei que me hubiera entrenado para convertirme en un cazador de demonios. De lo contrario, habría corrido hacia él para abrazarlo y fingir que había logrado algo significativo. Al final, solo estábamos Raven y yo, quien, por cierto, había decidido convertir mi cabello en su nido permanente. Por suerte era lo bastante inteligente como para no cagarse ni ensuciarme la cabeza. Me raparé si te vuelves demasiado molesto, dije mientras caminaba por el sendero que llevaba a algún lugar que no me importaba lo suficiente como para saber cuál era. Raven dio unos golpecitos suaves sobre mi cabeza y dijo que jamás me raparía porque me importaba demasiado mi apariencia. Era cierto. Como ya dije antes, me gustan las cosas hermosas y no me gustaría a mí mismo si no fuera hermoso. Y no me refería a nivel genético, sino a cómo cuidaba mi apariencia. Siempre estaba limpio y perfectamente arreglado. No me gustaba que ni el más mínimo cabello estuviera fuera de lugar en mi cuerpo ni que la más pequeña mancha marcara mi ropa. Todo eso podía parecer redundante para la mayoría, pero no para mí ni para mis ojos. También era bastante exigente con mi forma de vestir, prefiriendo usar cosas que me quedaran bien. Todo lo que vistiera debía estar limpio, ordenado y ajustarme a la perfección. En mi vida pasada incluso me llamaban un pobre entusiasta de la moda. Así que sí, jamás me raparía porque me veía mejor con mi exótico cabello morado y ondulado. ¿A dónde vamos? Preguntó Raven dando golpecitos con sus pequeñas patas sobre mi cabeza. A ninguna parte, respondí. Vamos a vagar por las montañas y los bosques como un Ronin mientras esperamos mi primera misión y mi espada Nichirin. Y, por supuesto, también mataremos a cualquier demonio que encontremos. Seguí caminando. Ahora puede que te surja una pregunta. ¿Cómo podía comunicarme con Raven? La respuesta era el código Morse. Aprendí código Morse hace mucho tiempo, en mi vida pasada, y también en esta. Cuando afronté el examen de Chugaku, el cual hice por necesidad para mi herencia, elegí el código Morse como sustituto del examen oral, ya que no podía presentarlo debido a mi sordera. Como privilegio especial por mi discapacidad, podía escoger cualquier materia que quisiera en lugar del examen oral. Cuando conocí a Raven por primera vez, se posó en la palma de mi mano y se comunicó mediante código Morse. Al principio no me di cuenta, pero enseguida lo entendí. Así que sí, no tenía nada que ver con sus ojos ni con que fuera una psíquica. Me sorprendió un poco que el cuerpo de exterminio de demonios hubiera pensado tan lejos. No solo eligieron un ave capaz de comunicarse conmigo, sino que también conocían información sobre mí, como el hecho de que sabía código Morse y lo había cursado como asignatura en mis exámenes. Cuando le pregunté a Raven al respecto, dijo que era una reacción natural. Yo era bastante famoso en Japón como un prodigioso maestro de Kendo, así que cuando el maestro se enteró de que iba a convertirme en un cazador de demonios, tuvo una consideración especial conmigo. Lo mismo ocurría con los prometedores cazadores de demonios recomendados por Hachiras o Hachiras retirados. ¿Qué más podía decir? Estaba impresionado con Ubuyashiki. Pasé días recorriendo las montañas, durmiendo de día y viajando de noche como los demonios que cazaba. Existía esa regla universal de no encontrar algo cuando lo buscabas activamente. Lo mismo ocurría con los demonios, cuando los buscabas no aparecían, pero cuando eras más vulnerable y menos querías encontrarte con uno, entonces aparecían. Solo logré matar un total de 5 demonios en el transcurso de 10 días. A 3 de ellos los encontré en las montañas, pero los otros 2 estaban aterrorizando una aldea y los maté mientras me hospedaba allí. No había nada destacable que decir sobre esos demonios. Eran fuertes, sin duda, probablemente del mismo nivel que el demonio de las manos, pero no eran fuertes para mí. Y tampoco eran complicados de combatir como lo había sido el demonio de las manos. Los 2 que poseían un arte demoníaco de sangre tenían poderes muy básicos, como la capacidad de hacer crecer cuchillas en sus cuerpos y convertir su cabello en afilados tentáculos. Nada con lo que no pudiera lidiar. Pero el 6º demonio fue algo más notable porque era capaz de ocultar por completo su presencia, y también aprendí en ese encuentro el verdadero valor de mi compañera ave.
Yo no tenía oído y, aunque poseía sentidos muy agudos, estaban limitados. Mi vista era mi mayor poder y podía ver todo lo que tenía delante, pero incluso eso estaba limitado a mi campo de visión de 180 grados. Eso significaba que tenía un enorme punto ciego detrás de mí. Podía notar cuando algo se acercaba gracias al movimiento del aire, pero para entonces normalmente ya era demasiado tarde. Pero, por suerte, tenía otro par de ojos sobre mi cabeza. Raya guión bajo. Significaba la letra E, pero la forma en que golpeó mi cuero cabelludo me dijo todo lo que necesitaba saber. De peligro. Giré sobre mis talones y me di la vuelta justo a tiempo para desenvainar mi katana y bloquear al demonio que intentó clavar sus garras en mi espalda y arrancarme el corazón. Sus garras chocaron contra mi hoja y una brillante chispa iluminó la oscuridad. Con la alerta de alguien al borde de la muerte, desvié rápidamente su brazo y lancé un corte hacia su cuello. Mi movimiento fue perfectamente preciso y veloz incluso en medio del pánico. Pero una extraña escena me recibió. Mi espada atravesó directamente su cuello, pero no lo cortó, fue como atravesar un fantasma. Era un arte demoníaco de sangre. No sabía cómo funcionaba, no tenía idea. Así que la mejor opción era correr y tomar distancia. Eso fue lo que hice. Salté rápidamente hacia un lado y lancé 3 cortes de advertencia para impedir que acortara la distancia. Me detuve cuando estaba a unos 5 metros de él. Has bloqueado eso, Dijo el demonio inclinando la cabeza con una extraña mezcla de ira y confusión. nadie había bloqueado eso antes. Temo el día en que tenga que competir en fealdad con un demonio. Jamás ganaría. Porque, ¿qué demonio será eso? Puedes esperarme mientras vomito. Dije con mi voz monótona cargada de asco. Sentía la bilis subir por mi garganta. Frente a mí había un demonio visco con mucosidad en el saco de sus ojos. Tenía el cabello erizado, color arena, y solo llevaba un obi y un yucata rasgado que le cubría hasta las rodillas. Dejando de lado su fealdad y su irritante forma asimétrica, lo analicé para determinar su fuerza y su arte demoníaco de sangre. No fue difícil verlo por lo que era. Todas las verdades quedaban al descubierto ante mis ojos. Su cuerpo era intangible. Pude saberlo al instante porque muchas señales apuntaban a ello. La primera era que no podía ver el interior de su cuerpo, mi visión de rayos X fallaba. El aire atravesaba su cuerpo, podía verlo claramente con mis ojos. También había una extraña aura rodeándolo que me indicaba que algo ocurría con él. Su arte demoníaco de sangre era la intangibilidad. Eso explicaba la ausencia de sonido en sus pasos y su inexistente olor. Ambos sentidos, que había entrenado para asegurarme de que nadie pudiera acercarse a mis espaldas, no significaban nada frente a él. No me gusta cómo me estás mirando, humano. ¿Crees que sobrevivirás solo porque eres un cazador de demonios? Preguntó. Tengo noticias para ti. Me encanta la carne de los cazadores de demonios y he matado a incontables de ellos. Se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble. Sus poderosas piernas dejaron grietas en forma de telaraña en el suelo al impulsarse. El aire explotó, y él también salió disparado. Pude prever la acción, pero solo en los últimos instantes. El hecho de no poder ver el interior de su cuerpo era claramente una desventaja. Pero cuando se impulsó desde el suelo fue cuando su intangibilidad terminó y su cuerpo volvió a hacerse visible. Aprendí muchas cosas con eso, y él también me reveló muchas cosas sobre sí mismo. Podía volverse intangible, pero no podía atacar mientras lo hacía. Tampoco podía volver intangible solo una parte de su cuerpo, era todo o nada. Tenía 2 corazones latiendo en su pecho, algo que no era raro en demonios fuertes, pues aumentaba su fuerza física y los hacía un poco más resistentes a las perforaciones. Un vistazo a sus músculos me dijo que era excepcionalmente rápido y estaba hecho para la velocidad. Pero carecía de la fuerza bruta de la mayoría de los demonios de su calibre. Respiración de la llama, segunda forma. Mi respiración se convirtió en llamas y mi espada dejó una estela de fuego mientras la blandía verticalmente hacia arriba. Dibujó un arco perfecto que ascendía como el sol. Sol abrasador ascendente. La sonrisa del demonio se ensanchó y se volvió intangible. Su movimiento se volvió aún más atrevido y atravesó mi ataque, y también mi cuerpo. Me giré de inmediato para verlo dispararse hacia el bosque. Aterrizó horizontalmente sobre un árbol antes de impulsarse otra vez hacia mí como un cañón. La rama explotó por la enorme fuerza. Vas a morir. Giré mi hoja de lado y lancé un corte horizontal contra él, pero, igual que antes, atravesó mi espada y mi cuerpo. Ja 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 ja. Rió como una hiena. Creía que había logrado hacerme perder la calma.
Le divertía infinitamente ver cómo mis ataques se volvían inútiles ante su arte demoníaco de sangre. Mis labios también se curvaron. Esta debía de ser su estrategia habitual. La gente normal no podía distinguir cuando era intangible y cuando no, así que atacaba varias veces desde distintos ángulos. Mantenía constantemente a sus oponentes bajo presión hasta encontrar una abertura. O mejor aún, dejaba que sus enemigos se agotaran. Los humanos no eran como los demonios, el cansancio era un gran problema para ellos. Y tampoco podían ignorar sus fintas, ya que no podían saber si era intangible y, además, era literalmente demasiado rápido como para siquiera pensar. Y en el momento en que bajaban la guardia creyendo que iba a fingir otro ataque, él los hacía arrepentirse arrancándoles la cabeza. Era una estrategia impecable. El enemigo acabaría cayendo inevitablemente. A menos que fuera yo. Porque tenía una ventaja, podía saber exactamente cuándo se volvía intangible y cuándo era real. Lanzó sus afiladas garras hacia mí y apenas tuve tiempo de esquivarlas moviéndome a un lado. La ausencia de resistencia del aire le permitía moverse a una velocidad extrema. Desenvainé mi espada y logré cortarle una pierna mientras pasaba junto a mí, pero esa era una herida menor para un demonio como él. Ten cuidado. Pelear conmigo no es momento para perderte en tus pensamientos. Rebotó por todo el bosque, destruyendo muchos árboles en el proceso. Fingió otros 3 ataques, a los que yo fingí responder. Entonces decidió que tenía una oportunidad y fue a matar. ¡Muere! Pero yo lo vi claramente. Vi cómo su cuerpo volvía a ser físico y ofrecía resistencia al aire. Se lanzó hacia mí con el movimiento más audaz y veloz. Todo era tan exagerado que cualquiera habría pensado que era otra finta. Pero apreté con fuerza la empuñadura de mi espada. Respiración de la llama, arte esotérico, primera forma. Mis piernas me impulsaron como una bala y mi cuerpo dejó una estela de fuego amarillo que iluminó la oscuridad con esperanza, como si simbolizara la victoria de la luz sobre la oscuridad. Fuego certero. Era el ataque definitivo en precisión y sincronización. Mi movimiento fue tan fluido y perfecto que, para un espectador, parecía respiración del agua en lugar de respiración de la llama. El demonio solo pudo contemplar su propia muerte reflejada en mi hoja. Sus horribles ojos se encontraron con mis ojos morados en el último instante y no halló misericordia alguna. Ni la más diminuta fibra de mis músculos vaciló mientras le cortaba la cabeza de un solo tajo. Fue exactamente en el momento en que dejó de ser intangible, desde el ángulo preciso en el que no lo vería venir y a la distancia justa para darle tiempo a desesperarse, pero no para actuar. Desaparece, alimaña. Esas fueron mis últimas palabras, y entonces su cuerpo se desintegró antes siquiera de tocar el suelo. La respiración de la llama era extremadamente eficaz no solo porque aumentaba la fuerza del usuario, sino porque también hacía que la espada Nichirin fuera más efectiva. Envainé mi espada y sincronicé mi última respiración con el suave clic de la vaina. Luego, sin decir una palabra más, continué mi viaje. Ya habían pasado 11 días desde la selección final, así que pronto debería recibir mi primera misión y mi espada Nichirin. Y, tal como pensé, un herrero llegó por la mañana. Capítulo 17, Espada Nichirin. Tu espada ha llegado, joven. Levántate. Apenas pude distinguir sus palabras debido a una mezcla de somnolencia y el brillo repentino tras haber mantenido los ojos cerrados durante demasiado tiempo. Eché un vistazo rápido a mi alrededor. Estaba bajo la sombra de un árbol gigantesco en la montaña Kabuhitsu. Recordé haberme quedado dormido allí después de que saliera el sol. Buenos días, señor, dije con un bostezo mientras estiraba las extremidades. Me froté los ojos para aliviar la pesadez de los párpados, mientras la persona frente a mí soltaba un suspiro. Es por la tarde, dijo, y con una rápida mirada a su atuendo supe que era un herrero de espadas del cuerpo de exterminio de demonios. También llevaba la característica máscara. Entonces, buenas tardes. Sé que ustedes, los jóvenes exterminadores de demonios, trabajan duro, pero no es saludable vivir así. Un hombre está hecho para trabajar durante el día y descansar por la noche, dijo. Al mirar a través de su máscara, vi que ya era bastante mayor. Lo tendré en cuenta, respondí, aunque no estaba seguro de seguir el consejo. No creía que pudiera dormir tranquilamente por las noches. En fin, aquí está tu espada Nichirin. Me puse de pie y tomé la espada de sus manos. Era como una katana normal, excepto que era el doble de larga y su empuñadura también era más extensa, permitiendo usarla con ambas manos. Nunca pensé que alguien pediría un odachi para cazar demonios. Solo había fabricado espadas así para ceremonias, así que tenía mis dudas, pero al final me salió muy bien.
dijo con una sonrisa orgullosa. Será letal si sabes usarla correctamente. Odachi. El equivalente japonés de un claymore. Era una katana larga diseñada para blandirse con ambas manos y rara vez se utilizaba en combate debido a su poca eficiencia. La longitud de la espada sobrepasaba mi hombro. Saqué la hoja de la vaina y admiré cómo el sol se reflejaba sobre el afilado acero. Es hermosa, comenté. Podía apreciar con total claridad lo bien forjada que estaba la hoja. Me hizo volver a mirar al herrero capaz de crear una espada tan maravillosa. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Necesitaba saber su nombre. Hattori Kanezuka. Respondió asintiendo. Gracias por fabricar mi espada, dije inclinándome respetuosamente. Su sonrisa se ensanchó y me hizo un gesto para que no le diera importancia. No, no. Solo estaba haciendo mi trabajo. Soy yo quien debería darte las gracias, porque tu petición me dio algo nuevo en lo que trabajar en lugar de fabricar las espadas de siempre. Ya basta de cortesías. Vamos, saca la espada. Sabes que la razón por la que nosotros, los herreros, entregamos personalmente las espadas Nichirin es porque queremos ver cómo cambia de color, así que no me hagas esperar. Claro. Saqué completamente la hoja de la vaina. Pude sostenerla con una sola mano sin dificultad y, al hacerlo, la espada comenzó a cambiar de color. Empezó desde la base hasta extenderse por toda la hoja hasta la punta. Una hoja de un púrpura oscuro. Magnífico. Las espadas púrpuras son raras. Dijo, mostrando una sonrisa satisfecha tras la máscara. Ha valido la pena venir hasta aquí. A propósito, ¿cómo me encontraste? Pregunté. Bueno, definitivamente no me lo pusiste fácil. Respondió lanzándome una mirada de reproche, a lo que respondí con una sonrisa incómoda. Siempre estaba moviéndome de un lado a otro, así que debió de ser todo un desafío. El gorrión me condujo hasta ti. Dijo, y fue entonces cuando noté la ausencia de Eraben sobre mi cabeza. Tampoco estaban los árboles cercanos. ¿Un gorrión? O eso parecía. Respondió, y yo solté una risita. Eraben era negra y roja, a diferencia de cualquier otro gorrión. Debía de estar ocupada con su trabajo en ese momento. Se suponía que recibiría mi primera misión después de obtener mi espada Nichirin. ¿Qué tal si me enseñas cómo piensas usar esa espada, joven? Llevo intrigado desde que recibí la carta. Dijo mientras retrocedía para dejarme espacio. Le sonreí con cortesía y asentí. La razón por la que pedí específicamente un Odachi no era solo para parecer un personaje genial de anime, también tenía un uso realmente práctico. Una cosa que noté cada vez que luchaba era que no estaba hecho para el combate cuerpo a cuerpo. Mi estilo de pelea dependía demasiado de mis ojos, así que necesitaba que mis oponentes permanecieran siempre dentro de mi campo de visión. Si se acercaban demasiado, me resultaba más difícil observar todas las partes de sus cuerpos. Habría sido un tirador excelente, pero como esa no era una opción viable, tuve que buscar una alternativa para aumentar mi alcance. La solución que encontré fue usar una espada larga. Así podría mantener siempre a mis enemigos a una distancia adecuada donde pudiera ver todo su cuerpo. Esa distancia también me permitiría anticipar mejor sus movimientos. En resumen, era una ventaja para mí. Empuñé la espada con una sola mano. Pesaba casi 3 veces más que una espada Nichirin normal, pero como yo era más fuerte que la mayoría, apenas me afectaba. Además, aún estaba en la pubertad. Planeaba aprovechar esa etapa de mi vida para hacerme más fuerte. Desarrollaría mi fuerza hasta el punto de que blandir un Odachi se sintiera igual que usar una espada normal. El Odachi no solo era más pesado, sino también más largo que una katana. Eso normalmente hacía que quien lo empuñaba fuera más lento y, a veces, incluso más débil. Pero no en mi caso. Tenía un movimiento perfecto que me permitía manejar el Odachi con facilidad. Eliminaba todos los movimientos innecesarios que implicaba usar un Odachi. También era capaz de equilibrar perfectamente el peso de la espada, haciendo que ese gran peso fuera casi irrelevante al blandirla. Mis ojos me permitían leer perfectamente a mi oponente y el ritmo del combate. Con eso, tenía un sentido impecable del tiempo, lo que compensaría mi falta de velocidad. En pocas palabras, poseía una precisión y un timing perfectos para compensar las desventajas del Odachi. Y como dijo una vez un guerrero, la precisión vence a la fuerza y el tiempo vence a la velocidad. ¿Listo?, pregunté, aunque ni siquiera miré para comprobar su respuesta. Levanté la espada sobre mi cabeza y descargué un tajo contra el árbol que hasta hacía un momento me había dado sombra.
Tomé una gran bocanada de aire para potenciar mi cuerpo y utilicé cada fibra de mis músculos para imprimir torque a la hoja. Corté el árbol con una precisión letal. Un pequeño torbellino surgió de mi ataque y luego el árbol se deslizó limpiamente desde el tronco antes de desplomarse sobre el suelo. Pero eso no fue todo, porque también corté otros 2 árboles que estaban detrás del primero. Mi golpe fue tan perfecto que creó una cuchilla de viento capaz de derribar 2 árboles más. El estruendo de los árboles al caer hizo vibrar profundamente el suelo. ¡Guau! Exclamó Hattori mientras aplaudía. Ya veo. Has dominado la respiración del viento. No me extraña que te atrevas a usar una espada tan larga. Gracias. Aún me queda mucho por aprender, respondí, sin ver motivo para corregirle que no era usuario de la respiración del viento y que, de hecho, ni siquiera había utilizado una técnica de respiración en ese ataque. Después de eso realicé otros movimientos y, tal como esperaba, no tuve demasiados problemas para manejar la espada. Aunque todavía necesitaría tiempo para familiarizarme con ella tanto como con una katana normal. Hattori y yo conversamos un rato más. Le pregunté con detalle cómo había fabricado la espada. También le consulté si en el futuro sería posible que me hiciera un arco y flechas con punta de Nichiri. Era una idea auténtica que tenía para un arma. A cambio, me preguntó si podía examinar mi katana normal. Acepté y se la entregué. Estaba hecha de acero común, pero había sido forjada por uno de los mejores herreros de Japón. Esto es realmente una obra de arte. ¿Quién fue el herrero? Preguntó mientras inspeccionaba la espada. Gasan Sadakazu. Recibió el título de Artista Imperial, el mayor reconocimiento que el gobierno japonés puede otorgar a un artista, respondí. Si no fuera por la petición de mi maestro de Kendo y mi victoria en el campeonato nacional, jamás habría podido siquiera sostener una obra de Gasan. Tienen muchísima demanda. No me cabe duda. Dijo mientras examinaba hasta el más mínimo detalle de la katana. En ese momento parecía capaz de ver tanto como yo. Si quieres, puedes quedártela. Ya no tengo uso para esta espada. Solo sería una carga durante mis viajes. Bueno, si tú lo dices. Respondió con los ojos brillantes. Estaba emocionado. Hattori se marchó poco después porque aún tenía otras entregas y muchísimo trabajo esperándolo en casa. Me quedé solo en el bosque, así que aproveché para volver a entrenar con mi nueva espada. También até la vaina a mi espalda, ya que no podía llevar la espada en la cintura como una katana normal. El sol de la tarde comenzó a descender hacia el horizonte y Raven regresó después de haber desaparecido durante todo el día. En cuanto volvió, se posó sobre mi cabeza y trajo noticias del cuartel general del Cuerpo de Exterminio de Demonios. Mi primera misión consistía en viajar a Tokio e investigar la reciente desaparición de demonios en distintos distritos de la ciudad. También me dijeron que me enviaban a Tokio porque conocía muy bien la ciudad y sus zonas. Cuando era pequeño pasé la mayor parte de mi tiempo allí, ya que mi dojo de Kendo estaba ubicado en Tokio. El maestro también dijo que podía aprovechar para visitar mi hogar si así lo deseaba. Vaya jefe tan considerado. Y había una noticia más. Tsuchinoto. Genial. Había sido ascendido al rango de Tsuchinoto. Al parecer, estaban contando todos los demonios que había eliminado después de la selección final. Raven también había informado al cuartel general, así que consideraron justo ascenderme a Tsuchinoto, ya que había matado a 6 demonios, y la mitad de ellos incluso poseían artes demoníacas de sangre. Parecía que alcanzar el rango de Hachira no sería demasiado difícil. Una sonrisa apareció en mis labios cuando se me ocurrió una idea interesante. ¿Y si superaba el récord de Muichiro y me convertía en Hachira en solo 2 meses? Vaya, vaya, vaya. Qué desafío tan interesante. Mi sangre de la generación Z empezó a hervir solo de pensarlo, porque esto era literalmente con lo que crecimos. Hacer speedrun. Vean cómo hago un speedrun hasta Hachira. Suena como el título de un video de YouTube o, en este caso. Capítulo 18, primera misión. El viaje a Tokio no fue largo, ya que era la primera vez que viajaba con un destino en mente. Viajé de día y de noche sin detenerme. También usé constantemente la respiración esteroide para aumentar mi velocidad al correr, así que en solo un día pude cubrir una distancia que a otras personas les habría tomado una semana. No me detuve a cazar demonios ni siquiera a comer o dormir. Simplemente corrí y corrí hasta que sentí que mi cuerpo estaba en llamas. Fue casi tan malo como cuando entrené con Rengoku. Muchos criticarían mi estupidez. Porque me estaba esforzando hasta ese punto cuando estaba a punto de enfrentar demonios al llegar a Tokio. No estaba simplemente reduciendo mis posibilidades de sobrevivir. Absolutamente cierto.
Pero esa era la diferencia entre un speedrunner y el resto. Mientras todos veían estupidez, yo veía los 6 días que había ahorrado. Hablando en serio, me conocía a mí mismo y a mi cuerpo mejor que nadie. Nunca me agotaría hasta el punto de volverme vulnerable. Así que cuando llegué a la ciudad de Tokio, estaba sin aliento y cansado, pero eso era todo. Lo logré, Raven. ¿Qué te dije sobre no subestimar la locura de un speedrunner? Dije con una sonrisa mientras contemplaba las brillantes calles de Tokio al anochecer. Era realmente una maravilla ver las luces brillantes, los trenes y las bulliciosas calles de principios del siglo XX. Los edificios eran altos y se alzaban uno junto al otro a lo largo de la concurrida avenida. Haría falta un poco más para impresionar a un tipo moderno como yo, pero podía entender por qué chicos de pueblo como Tanjiro perderían completamente la cabeza al ver Tokio. Miré mi reflejo en una de las ventanas de un edificio para ver a Raven. Seguía teniendo los ojos de un pez muerto frente a semejante espectáculo. La ciudad le importaba un carajo. Negué con la cabeza en señal de derrota y empecé a caminar por las calles junto con los peatones. Puede que hubiera llegado a Tokio, pero aún no sabía exactamente dónde estaba. Vi una luz brillante a lo lejos y simplemente corrí hacia ella. Lo primero que debía hacer era averiguar en qué distrito estaba. Después me dirigiría al distrito donde estaban desapareciendo personas. La gente de la ciudad vestía principalmente ropa tradicional japonesa, pero también había muchas personas con traje o con ropa de estilo occidental. La modernidad seguía asociándose con los países occidentales, así que había quienes querían vivir y comportarse como occidentales. La Primera Guerra Mundial no afectó mucho a Japón, así que en una gran ciudad como Tokio se respiraba un ambiente de prosperidad. También había muchos extranjeros en la ciudad y los negocios estaban en auge. Caminé entre la multitud y mi uniforme de cazador de demonios, junto con la enorme espada atada a mi espalda, atrajeron muchas miradas. Simplemente les lancé una mirada escalofriante a los hombres que se me quedaban viendo demasiado, mientras les guiñaba un ojo a las damas. ¿Qué puedo decir? Era un tipo atractivo. Así como algunas mujeres apreciaban mi buen aspecto, yo también apreciaba el suyo. Ahora una pregunta, ¿qué harías si tuvieras visión de rayos X incorporada en los ojos y te encontraras con atractivas japonesas, incluso amas de casa? No revelaré lo que hice, ya que mi abogado me aconsejó amablemente que no lo hiciera, pero digamos que algunos bazucas estaban ocultos bajo los recatados yucatas. Sus formas estaban deformadas, pero ansiaban ser liberadas. Pero los bazucas no eran las únicas armas de destrucción, porque mientras algunas carecían de bazucas, tenían pastel. Un pastel enorme. Un pastel que se meneaba, perfectamente partido por la mitad, sabor vainilla. Pero puedes creer que eso no era todo. Algunas tenían piernas largas y esbeltas. Unas pocas tenían caderas anchas y cintura estrecha, con unas agarraderas del amor perfectas. Y una de ellas tenía 7 corazones y 5 cerebros. Espera. Pausa. Mi cuerpo se congeló y me convertí en una estatua. Todas las funciones de mi cuerpo dejaron de funcionar mientras todo se detenía por un instante. Mi buen humor desapareció por completo y el resto del mundo se desvaneció mientras mis ojos permanecían clavados en ella. Por fuera era una belleza deslumbrante, pero tuve la desgracia de poder ver la fealdad que ocultaba en su interior. No, no es ella. Él. Su carne exterior no era más que un disfraz que se había puesto. Debajo de ella se encontraba el ser más maldito de este mundo. La fuente de todo mi odio. Se me cortó la respiración mientras luchaba incluso por inhalar en su presencia. Había algo enorme que no dejaba de hincharse dentro de mi pecho. Rabia y un odio amargo. Estuvieron a punto de apoderarse de mi cuerpo y arrancarle la cabeza a esa mancha sobre la tierra. Me costó todo mi autocontrol detenerme. Nunca había sido tan difícil no hacer nada. Me quedé inmóvil mientras él caminaba hacia mí y pasaba de largo. Te mataré. La frase logró escapar de mis labios aunque yo no fuera consciente de ello. Solo cuando ella se dio la vuelta para mirarme fijamente a los ojos me di cuenta de que había soltado esas palabras. Él sabía que yo era un cazador de demonios por mi uniforme y sabía a qué me refería con esas palabras. Se dio cuenta de que yo sabía lo que era. Entonces una inmensa presión cayó sobre mis hombros. Una intención asesina tan densa que podía saborear la sangre en mi boca asaltó mis sentidos. Mi cuerpo tembló. Era la misma sensación que tuve aquella noche. Era muchísimo más fuerte que yo, dolía incluso existir frente a él. Vi cómo sus uñas se alargaban hasta convertirse en garras y lanzó un zarpazo contra mí. Mi cuerpo se movió para esquivar el ataque y lo consiguió. Fue el movimiento más rápido que había visto en mi vida, aunque solo hubiera sido un movimiento casual de su mano. Pero podía leerlo.
Pareció sorprenderse por mi reacción mientras sus rasgos femeninos se deformaban en algo siniestro. Sin embargo, estábamos en medio de la calle, así que decidió dejarme en paz por el momento. Se alejó caminando. Permanecí donde estaba, con el corazón hecho un caos de miedo y rabia, pánico y odio. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor tras aquel encuentro. Mierda. 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 Me agarré la piel del pecho y seguí caminando. Fue un encuentro breve, pero muy valioso para mí. Me abrió los ojos sobre lo mucho que aún necesitaba hacerme más fuerte. Finalmente caí al suelo y vomité. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi visión se volvió borrosa. ¿Qué estaba pasando? Era un ataque de ansiedad, ¿pero por qué? Porque encontrarme con él me recordó aquella noche. Aún así, porque estaba en el suelo retorciéndome como un gusano. Pensé que ya había superado esto, pensé que me había vuelto más fuerte. No, no, no. Las imágenes empezaron a aparecer en mi mente. Cerré los ojos para detenerlas, pero no podía dejar de verlas. Lo mataré. Lo mataré. Lo juro. Lo juro. Musan Kibutsuji. Bueno, así termina el capítulo de hoy. Espero les haya gustado y se suscriban y denle like. Feliz día.